La división política en el país no contribuye al desarrollo económico según sectores que exigen a miembros del actual gobierno pensar más en el bien colectivo del pueblo en vez de sus propios intereses. Negociaciones políticas partidarias, todo eso genera inestabilidad. ¿Y en qué termina? En cero calidad de vida para nuestros hermanos y hermanas, no hay empleo. En Honduras la situación se puso más crítica, no solo por el asunto de la situación a nivel mundial, de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial y de la inflación, sino también que ninguno de nuestros políticos está aportando para que se genere una estabilidad. Todo está concentrado en llevar agua al propio molino de todos estos partidos degenerados que han venido destruyendo nuestra nación. Hoy la importancia de ellos es que el Partido Liberal, el Partido Nacional, Libre y PCH tengan magistrados en la Corte Suprema de Justicia, no la población. Y argumentan que poniendo gente de ellos es que las cosas van a avanzar. No, les voy a recordar, ustedes delincuentes generaron un pacto de impunidad, liberaron corruptos y estos son los que nos están gobernando. Mentira que están luchando por nuestra población. Nuestros hermanos y hermanas están en condiciones precarias porque ustedes nos han puesto en esa situación. Los problemas estructurales deben ser atendidos y mejorar las disyuntivas políticas que eviten afectar a los hondureños, afirmó el economista Renan Barahona. Sin embargo, hay problemas también estructurales, hablábamos del incremento de precios generalizado, del proceso de inflación que impacta indudablemente a la mayoría de la población. Entonces estos crecimientos se ven diluidos tanto por el crecimiento de la población misma, pero como decíamos, por efecto de la inflación. Siempre el aspecto político impacta indudablemente en lo que es la actividad económica, porque hay una relación, ¿verdad?, indudablemente entre el aspecto político y lo económico. Las medidas o las definiciones de políticas públicas pasan por el aspecto político y de la visión que se tenga en cuanto a lo que es la sociedad y las medidas que deben de tomarse. En ese sentido, indudablemente que sí, cuando existen estas crisis políticas, tienen un impacto en lo que es lo económico, pero esperemos superarla inmediatamente porque Honduras y su pueblo, que indudablemente vive en una crisis permanente, necesita realmente que sus autoridades, que los tomadores de decisiones realmente se proyecten a futuro en un país desarrollado. El dirigente del Partido Libertad y Refundación enfatizó que se debe alzar la voz para eliminar la pobreza en Honduras. Las políticas no son las que nos deben de ofender. ¿Sabe qué nos debe de ofender? La división entre la miseria que hay en nuestro país. De eso se nos olvida. 75% de las personas viviendo en la pobreza y eso pasa desapercibido. Pero cuando uno viene a defender esas posturas para cambiar esa realidad, dice, ya están generando polémica. Claro que vamos a generar polémica. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera por polémicas de mujeres valientes hace 80 años, hoy usted no tendría derecho al voto, hoy usted, mujer, no tendría derecho a ser parte de un gobierno, a ser electa. Porque lucharon, Visitación Padilla luchó, estuvo en la cárcel, luchó contra un patriarcado hasta que se le reconoció a la mujer, un 25 de enero de 1950, el derecho al voto y el derecho a la participación política. No fue una fiesta la que provocó eso, fue una lucha. Y no podremos desarrollar Honduras si no hay lucha para redimir a ese 75% de la población excluido y que se mantiene. Finalmente, Martín Barahona indicó que la tasa de crecimiento en el país sigue siendo baja, por lo que se debe tomar medidas urgentes que promuevan la productividad para mejorar el sector económico en Honduras. Los indicadores macroeconómicos de Honduras han tenido una muy pequeña, muy leve mejora que en términos pudiéramos decir así, matemáticos, no significa mayor cambio, es decir, se sigue manteniendo tasas de crecimiento muy bajas, el año pasado un poco mayor del 4%, muy similar a lo que se reportaba en el año 2018, 2017, por ejemplo. Y luego, en términos promedios, la economía de Honduras sigue creciendo de una manera muy lenta. Hay una ralentización de la economía que hace que no haya suficiente generación de empleo, y al no haber suficiente generación de empleo, pues obviamente no hay generación de ingresos en un alto porcentaje de la población, y hay indicadores pues secundarios que van dando la idea concreta de que no ha habido cambios pues en lo que es la situación macroeconómica. Por supuesto, todavía hay un espacio del gobierno durante los 3 años que le restan para poder implementar cambios en las políticas económicas, especialmente en la política fiscal y obviamente en todo lo que es el manejo de los recursos.
Se ha aumentado levemente lo que es la inversión pública en el nuevo presupuesto y en el del año anterior también. Y eso se esperaría que genere pues un cambio que permita que haya pues una muestra clara de que realmente se ha roto la tendencia de bajo crecimiento económico, y que este crecimiento económico también no quede concentrado únicamente en sectores, por ejemplo, de la intermediación financiera, algunos sectores exportadores, algunos sectores de hoteles, restaurantes que están ligados más al campo del turismo, que también sigue estando bajo. La inversión extranjera se ha mantenido también baja. La inversión privada pues no ha rebotado, no ha realmente tenido un impulso mucho más fuerte de lo que se tenía antes, de manera tal pues que al final lo que tenemos es una tasa de crecimiento económica baja, independientemente de que el índice mensual de actividad económica del Banco Central diga que es del 4.4% en el último mes. Lo cierto es que estos son prácticamente los mismos datos que se reportaban previo al año 2022. Según expertos en economía, Honduras ha tenido un promedio de crecimiento económico anual del 3.5% o menos, por lo que de esta manera es más difícil para el país salir del subdesarrollo en el que se encuentra sumergido desde hace décadas. Para Centro de Noticias GOTV, les informó Mariela Flores.